vamos a lo voy a leer yo solo, hermanos. Lucas 14, 25 al 33 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bien. Vean el versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer no siempre quiere decir odiar. También quiere decir hacer a un lado. Este es el lugar específico para la Biblia, el púlpito. Y si yo quitara la Biblia y le diera su lugar a un jarrón bonito con muchas flores, estaría aborreciendo la Biblia. Es decir, la estaría haciendo a un lado. No la estoy odiando, sino solamente la estoy haciendo a un lado y le estoy dando el lugar que le pertenece a la Biblia, se lo estoy dando a un jarrón con flores. Bueno, así en este contexto quiere decir aborrecer, no odiar, sino hacer solamente a un lado. Vamos a orar, Padre, en esta tarde en que usted ha traído a su puñado de sus hijos delante del trono de su gracia. Le rogamos, Señor, que usted ponga, Señor, en nuestro corazón y en nuestro entendimiento todas las cosas que el Espíritu Santo nos quiera enseñar el día de hoy, para que comprendamos este pasaje, que comprendamos, Señor, lo necesario de hacer esto para la gloria y honra de usted, para ser sus discípulos, para ser verdaderamente seguidores de Cristo. Le rogamos y le pedimos todo esto en el nombre precioso de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a sentarnos entonces. En el capítulo 14 de Lucas, hermanos, empieza cuando nuestro Señor Jesucristo habla acerca de las bodas. Está hablando de ir a morar con Él como pueblo de Él. Y un hombre le dice, cuando oye la parábola de las bodas, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Nuestro Señor Jesús le dice: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Es decir, nuestro Señor Jesús le está diciendo: mira, ya todo está preparado para las bodas, ya todo está preparado para que el pueblo de Dios esté allá arriba. Pero este pueblo invitado a las bodas se excusa, ¿verdad?, y hace a un lado el interés por el reino de Dios, por las cosas terrenales que se llevan a cabo en este mundo. Dice en el versículo
19. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses con el rey. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados y que despreciaron la invitación gustarán mi cena. Nuestro Señor Jesús está diciendo que el hombre debe desear estar allá con Él en el cielo. Debe desear no solamente ser invitado, sino debe desear estar ahí. Y eso implica seguirlo a Él, porque Él es el camino al cielo, Él es el camino al Padre. Vean qué dice el versículo 25. Grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El pueblo judío, como todas las culturas, ¿verdad?, como todos los pueblos, tienen un gran aprecio por lo que es la familia carnal, es decir, la familia paterna y materna. Y nuestro Señor Jesús dice: el que quiera seguir mi camino al cielo, ¿verdad?, el que quiera ser mi discípulo, es decir, que aprenda de mí para después enseñar a otros a seguirme, tiene que aborrecer a lo más preciado que tiene en el mundo. Y en verdad, hermanos, en el mundo pareciera que eso es correcto, que la familia paterna, la familia materna ocupe el primer lugar en nuestra vida, pero delante de Dios no debe de ocupar ese lugar. El primer lugar de nuestra existencia debe ser Dios. El más importante lugar de nuestro corazón debe ser Dios. Por todas las razones que podamos encontrar, entre ellas, pues primero porque Él es nuestro creador. Segunda, porque si tenemos una familia es porque Él nos la proporcionó. Nada de lo que el hombre tiene lo tuviera si no le fuera dado del cielo. De modo que si tenemos una familia, una esposa, un hijo, un hermano, una hermana, es porque Él nos lo proporcionó. De modo que entonces el más importante de nuestra existencia debe ser Dios, solamente Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a toda su familia, y no solamente ese, sino su propia vida también, no puede ser mi discípulo, es decir, no me puede seguir. No me puede seguir, porque Él no vino por gente que lo conociese. Él no vino por gente que hubiera hablado de Él. Él va a venir y vino por discípulos. Él viene por gente que quiera aprender a caminar en el camino que es Él mismo, ¿verdad? Y de modo que si queremos ir a Él, tenemos que seguirle. Pero para eso tenemos que hacer a un lado a nuestra familia, lo más preciado que tengamos. Lamentablemente, hoy en día, en todo el mundo, no solamente es lo más importante la familia. Algunos ponen como primer lugar de su existencia su profesión. No solamente eso, a veces ponen en primer lugar de todo su casa, sus posesiones. Muchos ponen en primer lugar hasta sus perros, sus animales. Ponen
por delante de Dios y de todo lo demás, pone sus gustos. Su gusto por la música, su gusto por la lectura de libros de todo tipo, por sus viajes, de modo que en verdad el hombre pone por delante de Dios muchas otras cosas antes que a Jesús. Bien, entonces dice nuestro Señor Jesús, si alguien viene a mí y no está dispuesto a hacer a un lado no solamente su familia, sino todo lo demás que estorbe el camino hacia Jesús y hacia el Padre, entonces no puede ser mi discípulo, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesús dice, el que viene a Jesús debe aborrecer es decir, hacer a un lado a su padre, a su madre, a su esposa, a su esposo, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus hijos o a su hija. En realidad, Dios lo pide así porque así conviene a la obra de Dios, pero además también así nos conviene a nosotros, porque cuando nosotros ponemos todo esto antes de Dios, eso es idolatría. Es idolatría. Por lo tanto, Dios dice, no, tienes que quitar lo que te estorba hacia mi camino, lo tienes que hacer a un lado, no hay otra. Aún tu propia vida, ¿no? Es decir, lo que te agrada a ti, lo que más te gusta a ti, lo tienes que hacer a un lado para poder seguir a Cristo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, dice. Y tiene que llevar su propia cruz. Dice, llevar su propia cruz quiere decir su propia vergüenza. En este momento nadie se imaginaba que nuestro Señor Jesús iba a llegar a la cruz, ¿verdad? Sus discípulos no podían entender eso, de modo que les dice, mira, tiene que llevar ¿qué? Su propia cruz. Llevar su propia cruz no quiere decir sus pecados, porque nuestro Señor Jesús llevó nuestros pecados. Llevar nuestra propia cruz quiere decir nuestra propia vergüenza. Hermanos, cuando el hombre llegaba a la cruz en esos momentos históricos, significaba que era lo más humillante para él. Lo más humillante para él. Y no solamente para él, sino también para la familia del que estaba en la cruz, ¿verdad? Era el tormento más humillante que encontró el pueblo romano para castigar a los ladrones, para castigar a todos aquellos que hacían algo en contra del imperio. Entonces, llevar nuestra propia cruz quiere decir llevar nuestra propia vergüenza. ¿Por qué? Porque para llegar a Dios tenemos que entender, hermanos, que estamos siempre en humillación delante de Él y que estamos siempre en necesidad del perdón de Él. No hay otra cosa. Llevar entonces nuestra propia cruz significa humillación. Bien. Dice, si no quieres llevar tu humillación delante de mí, o
en el camino a donde yo voy, pues no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo, dice nuestro Señor Jesús. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Es decir, tiene un costo. Seguir a Cristo ciertamente, hermanos, la salvación es una gracia de Dios. Y seguir a Cristo tiene un costo. A veces el congregante llega por primera vez a la congregación, a la iglesia, y se le predica que todo está solucionado para él. Y que Dios todo lo hace, efectivamente, todo lo hace en cuanto a la salvación. Pero tenemos que llevar nuestra humillación si es que verdaderamente hemos creído. El seguir a Cristo, hermano, no es para todos. Muchos habrán oído del plan de salvación, muchos han oído acerca de la gracia de Dios para la salvación de los hombres, pero solamente los verdaderos creyentes, los que han creído en Jesús, los que han creído en la salvación por medio de su sangre, son los que van a aguantar esto. Son los que van a estar dispuestos a pagar este precio. No estoy hablando de una salvación por obras, no, sino que todo esto es muestra de que verdaderamente yo he creído. Y muchas veces, hermanos, el pastor, el predicador, la congregación a donde asiste el hombre o la mujer, tiene mucho que ver con entender qué es el costo de seguir a Cristo. Tiene que ver mucho. Los cristianos a veces no aprendemos porque no nos dan estudio, pero a veces también no aprendemos porque no leemos o porque no asistimos a los estudios, porque creemos que ya con haber hecho nuestra declaración de fe, por haber aceptado según nosotros a Cristo, cuando en verdad el que nos persiguió, nos ha perseguido a los hombres que son salvos, es Él. Es muy diferente, ¿verdad? Decir yo acepté a Cristo a decir yo fui alcanzado por el Señor. Porque yo cada vez me alejaba más de Dios por mi modo de vida, por mi modo de ser, por mis actitudes, por mis acciones, por mis obras. De modo que lo que necesito verdaderamente entender, que si yo quiero seguir a Cristo es porque verdaderamente Él ha puesto la fe en mí, y que debo de entender que tiene eso un costo. Seguir a Cristo tiene un costo. El primero, el que la familia, al hacerla a un lado, ¿verdad? Al hacer a un lado a la familia, no se eche en pleito. Seguir a Cristo trae problemas. Los primeros problemas se van a presentar con la familia. Los hermanos que son muy amados por nosotros, los padres se van a sentir relegados por nosotros, los hijos se van a sentir menospreciados por los padres. Toda una serie de cosas que ocurren cuando un cristiano llega al seno de una familia, y ahí es lo primero que pagamos. Si hemos creído verdaderamente, dice que entonces empezamos el camino a Cristo. Bien. El versículo 28 dice, entonces hay un ¿qué? Un costo. Un costo por seguir a Cristo. De otra manera dice que
no, si no pagamos este costo o no queremos pagar este costo, entonces no podemos ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es ser discípulo? Aprender de Él a vivir agradando a Dios y después enseñar a otros a seguir a Cristo. Eso es ser un discípulo verdaderamente. Un costo el cual tenemos que calcular. Hay que calcular, es decir, tomarlo en consideración, porque pueden ocurrir muchas cosas. No vaya a ser que nos pase lo que al joven rico, que él quería la vida eterna, pero cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, pues sí, ¿verdad? Todo has hecho bien, has cumplido los mandamientos, has hecho todo lo necesario que dicta la ley, pero ahora para que seas verdaderamente mi seguidor y llegar a la vida eterna necesitas vender todo, es decir, cambiar todo lo que tienes, ¿verdad? En la Biblia, vender quiere decir cambiar. Y en este caso del joven rico, nuestro Señor Jesús lo que le está diciendo es que cambie su visión de lo que él cree. Y lo primero que tenía que hacer es ¿qué? Hacer a un lado todas sus posesiones. Las posesiones en realidad, hermanos, son nuestra familia, es decir, con lo que nacemos. Todo lo demás, el carro, las casas, las riquezas materiales, todas esas cosas las adquirimos en el mundo, pero las verdaderas posesiones son con lo que nacemos. ¿Con qué nacemos? Con un papá y una mamá. Y si dentro de esa pareja hay otros hermanos, pues entonces dice que nacemos también con hermanos. Y también nuestra posesión también es nuestra vida, porque eso es una posesión de nosotros. Dios nos lo dio, nos lo prestó, pero en ese momento nos pertenece. Entonces el joven rico no entendió eso, o si lo entendió dijo, es muy caro el costo, es muy caro el costo, no puedo dejar todo lo que yo tengo, ¿verdad?, para seguir a Cristo. Bien. ¿Qué dice ahí abajo? Dice un costo. Un costo, y hay que calcular ese costo, es decir, hacer cuentas de cuánto va. Si voy a aguantar, voy a ver si puedo pagar ese costo, voy a ver si puedo soportar pagar ese costo, porque hermanos, a veces el pagar una deuda es muy pesado, ¿verdad? Si yo voy a emprender, voy a poner un negocio, tengo que hacer cálculos y quizás tenga que pedir prestado para completar la inversión y se nos hace muy pesado por 2 o 3 años pagar una deuda. Aquí lo curioso del asunto es que ese costo es para toda la vida, de aquí hasta que el Señor nos llame a su reino. Ese es el costo, seguir a Cristo. Muchos no lo aguantan, y el no querer pagar ese costo se llama apostasía. Se llama apostasía. Renunciar a la fe en Cristo porque se nos hace demasiado costo. La iglesia está llena de apóstatas, aunque no se den cuenta, o de gente que está a punto de apostatar.
gente que está yendo a una iglesia con mucha fe, ¿ya? Una iglesia que tiene mucha fe, una iglesia que tiene sana doctrina y que cree que por el solo hecho de ir a esa congregación está cumpliendo con todo. Quizás todavía tienen como Dios a su trabajo, porque van solamente el domingo a la congregación, no van a los estudios, no van a las predicaciones de semana y quizás por cualquier razón faltan a la congregación. Pero bien, ese ya no es asunto de nosotros, sino del pastor de esa congregación. Es cuestión del pastor y es cuestión de ese hombre y esa mujer, que estén dispuestos a pagar el costo de seguir a Cristo. Bien, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Cuando alguien, hermanos, después de iniciado el camino de seguir a Cristo, ¿verdad?, se vuelve y no hace el cálculo de lo que cuesta seguir a Cristo, entonces ese hombre va a hacer burla, hermanos. Va a hacer burla. Y no solamente va a hacer burla, sino que va a propiciar algo más. Miren, vamos a jugar en su lugar y vamos a Romanos. Vamos a Romanos. Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La verdad de las cosas, hermanos, cuando hemos conocido la palabra de Dios y nos retractamos de seguir a Cristo, entonces llegamos a hacer burla, pero no solamente nosotros burla, sino que el hombre se burla también de Dios por causa de aquel que, creyendo que creía, siguió solamente por un tiempo a Dios, a Jesús, pero después se retractó. Bien. Entonces, ¿tiene un costo seguir a Cristo? Sí, hay que calcularlo. Si no, seremos burla. Romanos, ¿qué? 2:24. Si no, seremos burla. ¿Cuántas veces, hermanos, aún andando más o menos rectamente delante de Dios, no somos burla de los hombres? Somos burla hasta de la esposa, o del esposo, o de los hermanos, o de los primos, o de los cuñados, o de los amigos. Todo eso hay que pagarlo, sí. Todo eso hay que pagar. Bien. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. 29 y 30. ¿O qué rey al marchar a la guerra dice ya? ¿O qué rey cuando va a luchar contra otro rey, con más poder, ¿verdad? Porque dice el que tiene 10,000 contra uno que tiene 20,000, entonces contra otro rey más poderoso, no hace lo siguiente, vean. No se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Ese rey
a veces nosotros nos constituimos en ese rey. Un rey que tiene que calcular que viene contra él otro rey más poderoso. Dice, puede pasar dos cosas. O seremos burla o va a pasar lo siguiente. Somos un rey que vamos a calcular que vamos contra un rey más poderoso. Ese rey más poderoso es Dios. Y dice, tenemos que pensar lo siguiente, ¿verdad? Pero también dice que hay que hacer planes y si podemos avanzar. Y si no podemos avanzar, pues mejor hay que tener un embajador. Dice, yo tengo que pensar que yo no puedo contra este rey poderoso. Es lo que tengo que pensar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fíjense bien. Tengo que pensar lo siguiente. En la antigüedad, cuando alguien iba a la lucha y se enfrentaban dos reyes y alguno decía, no, pues yo no voy a pelear porque en esa lucha voy a perder yo mi vida, voy a perder no solamente mi vida, sino voy a perder a mis ejércitos, voy a perder todas las posesiones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para que yo no pierda mi vida, lo que yo tengo que hacer es mandar una embajada y decirle a ese rey, ¿verdad? Yo sé que tú eres más poderoso que yo y mi vida depende de ti. Porque esas eran las condiciones de paz, hermano. Esas son las condiciones de paz. Decirle a aquel rey, mira, yo no puedo contra ti, pero yo no quiero luchar contra ti. Yo dispongo, o más bien tú dispones de mi vida como tú quieras, solamente consérvala. Solamente consérvala. Yo no quiero luchar contra ti porque me vas a vencer y yo no quiero perder mi vida. Pero mi vida te pertenece. Te pertenece. Esas eran las condiciones normalmente de paz. Entonces dice nuestro Señor Jesús, dice, tú tienes que considerar que no puedes contra mí, que yo soy más poderoso que tú. Por lo tanto, tú tienes que pedirme a mí las condiciones de paz, ¿verdad? Humillarte delante de mí, decir yo no puedo contra ti, haz de mi vida lo que tú quieras. Haz de mi vida lo que tú quieras. Si no queremos hacer, fíjense bien, hermanos, si este costo me es muy gravoso, lo que tengo que hacer es ¿qué? Decirle a ese rey más poderoso, todo lo que tengo te lo doy. Todo lo que tengo te lo doy. Porque no tengo más que lo que tú ves en mí. Y entonces dice, este rey poderoso va a hacer de tu vida lo que él quiera. Quiero que veas eso. Nuestro Señor Jesús dice, cuando tú entiendes que seguir a Cristo es un costo muy fuerte, muy grande, entonces pon todo lo que está de parte tuya, pon todo lo que está de parte tuya a la disposición de Él. Y entonces dice nuestro Señor Jesús, yo voy a hacer de tu vida lo que yo quiero. Y hermano, yo te voy a decir una cosa. Cuando Dios ve que tú renuncias a las cosas de una manera grande, ¿verdad? Que en tu corazón está verdaderamente el deseo de
renunciar a todas las demás cosas o a todas las cosas que tú consideras que son valiosas para ti, pero que es necesario hacerlas a un lado, entonces Dios dice, ahora te las doy. Cuando tú renuncias a tu vida, verdaderamente entonces Dios te da vida eterna. Cuando tú renuncias a las riquezas, entonces Dios te da riquezas. Cuando tú rechazas tu salud por causa de la obra de Cristo, entonces Él te da salud. Y cuando tú renuncias a tu familia, entonces Dios te da tu familia. Pero tienes que renunciar a ello. Miren, vean qué dice el versículo 32. Y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Sí? El más poderoso es el que pone las condiciones, ¿verdad? Las condiciones no las ponemos nosotros. A veces nosotros queremos considerar, ¿verdad?, que nosotros ponemos las reglas. No, yo voy a ser cristiano, pero a mi manera, ¿verdad? Voy a ir cuando yo quiera a la congregación. Voy a conseguirme una iglesia donde a mí yo me sienta a gusto. Voy a buscar una congregación que tenga el horario que a mí me conviene. Voy a buscar una congregación que sus planes de trabajo sean de acuerdo a mi parecer. Le queremos poner condiciones a Dios. Y Dios dice, no, las condiciones las pongo yo porque yo soy el más poderoso. Seguirme a mí, tienes que entender que las condiciones las pongo yo. Y hermanos, en verdad, mucha gente quiere seguir a Cristo, pero en realidad están haciendo su propia voluntad. No están siguiendo a Cristo, están siguiendo al hombre. Están siguiendo a la congregación, están siguiendo al pastor humano y no al verdadero o al buen pastor que es Jesús. Están siguiendo sus propias ideas, están persiguiendo sus propios fines, y eso así no funciona. Nuestro Señor Jesús dice, el que pone las condiciones vienen de Dios. Yo amo a Dios a mi manera. Yo sigo a Dios a mi manera. Yo adoro a Dios a mi manera. Yo sigo a Cristo con lo que puedo y con lo que quiero. Así pues, el 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, fíjense, quiero que vean esto, Renunciar no quiere decir desechar. Renunciar no quiere decir desechar. Este es mi cráneo. Yo lo compré, me pertenece. Renunciar quiere decir dejar de hacer uso de ello sin perderlo. Dios no quiere que pierdas tu familia, pero sí que renuncies a ella por unas horas. Dios no quiere que pierdas a tus padres, solamente que renuncies a ellos por unas horas. Dios no quiere que pierdas tu vida.
renuncies a tu vida, es decir, que no hagas uso de ella. Es decir, que por causa de la obra de Cristo renuncies a tu vida. De otra manera dice, no puedes ser entonces mi discípulo. El costo, hermanos, de seguir a Cristo no es que no lo podamos pagar. De hecho, Él ya lo pagó en la cruz. Pero quiere Él un corazón dispuesto, un corazón de un hombre o una mujer que quiera seguirlo, renunciando, aborreciendo lo que hay en el mundo y todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? Pero ¿estás dispuesto a ello? Es lo que Él quiere, ¿verdad? No lo que el pastor dice, no lo que el maestro dice, sino lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuántos están dispuestos a eso? ¿Cuántos? Vamos a Mateo. Con los poquitos que venimos. Así Y de los poquitos que venimos, está en la iglesia. hay uno o dos o tres. Todas las iglesias, hermanos, todas las iglesias. Es que está la calculadora. Todas las iglesias entre semana están así, todas. Si son 200, van como 10 o 15. Si son 1000, van como unos 30, 40, 50. Y siempre van a ser los mismos. Miren, vamos a Mateo 24. Fíjense bien. Mateo 24, del 3 en adelante, dice: sus discípulos están con él y les dicen, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Dice, nada más escúchenme a mí. Todo lo que está fuera de la Biblia, no lo crean. Todo lo que digan los hombres que no esté basado en la Biblia, no lo crean. Porque van a ser engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y se van a venir muchos que van a decir que son el Salvador. Van a venir muchos que van a decir, yo soy el Mesías. Y muchos van a ser engañados. Y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice, van a oír de guerras, es decir, va a haber guerras intestinas, es decir, revoluciones y guerras externas, ¿eh? Pueblo contra pueblo. Pero todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Va a haber ¿qué? Desgracias, enfermedades y mucha hambre, y la naturaleza, ¿verdad?, va a mostrar que está también esperando a los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios. Miren, guarden su lugar y vamos a Romanos 8.
A mí me encanta Romanos 8. Yo no sé qué haría yo sin Romanos 8. Unos dirían, pues no me enseñaría nada. Romanos 8. Romanos 8. 8:21. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Los dolores de parto hasta ahora. ¿Esperando qué? La manifestación de los hijos de Dios. Es decir, esperando el arrebatamiento también ella. Esperando el arrebatamiento también ella. Vamos a regresar a Mateo 24. Este capítulo 24 está hablando y aplica al pueblo judío, hermanos, ¿sí? Al pueblo judío. Versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entre ellos se van a delatar, se van a traicionar. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Profetas, predicadores. Muchos falsos predicadores se levantarán y engañarán a muchos. Ya está ocurriendo, hermanos. Lamentablemente, entre los judíos mesiánicos y entre los pastores mesiánicos que no son judíos, pero que abrazaron la fe judía, ¿verdad? Van a engañar al pueblo judío. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor que se tiene, el amor filial, ¿verdad? El amor filial. Miren, vamos a Timoteo. A Timoteo. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. Versículo hablando de la iglesia, porque está hablando de la iglesia, no está hablando de los del mundo. Vean 3:1. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. En la iglesia estamos hablando, sin afecto natural, es decir, sin un amor natural. ¿Cuál es el amor natural? El que tengo a mis conciudadanos, el que tengo a mis hijos, el que les tengo a mis hermanos, el que les tengo a mis padres. Es el afecto natural. Y es acá del que habla Mateo 24, ¿verdad? Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere, oílo bien lo que estoy diciendo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pareciera una salvación por obras, pero tenemos que ver esto, hermano. Esto va a requerir precisamente esto. Para ellos el costo para seguir a Cristo va a ser mucho más grave.
para ellos va a ser mucho más grande seguir a Cristo. Lo tienen que demostrar hasta el último momento, aún exponiendo su vida, ya no haciéndola a un lado solamente, sino también exponiendo su vida y perderla. ¿Bien? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El versículo 13 y el 14 están considerados dentro de lo que es la gran tribulación. Lo que es la gran tribulación. No es antes del arrebatamiento, sino después del arrebatamiento. Versículo 16, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Dice, cuando vean en el lugar santo. El lugar santo es el templo de Jerusalén. Dice, cuando vean que en el templo de Jerusalén se sienta el anticristo, cuando vean que en el templo de Jerusalén se empiezan a hacer holocaustos, se empiezan a hacer sacrificios, entonces, ¿verdad? Esa es la abominación desoladora. ¿Por qué razón? Porque nuestro Señor Jesús fue el último y perfecto sacrificio. Y el hacer más sacrificios ahí en el templo de Jerusalén es abominable para Dios. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Vamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Dice, 12:3. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a sus hijos tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, es decir, 3 años y medio de años bíblicos. Después hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero bien, dice aquí que dio a luz un varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, ¿verdad? Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ya en el desierto, los judíos, hermanos, tienen búnkers. Tienen búnkers para preparar, están preparados para cualquier invasión. Esto después lo vamos a ver en detalle, todo eso que es Apocalipsis 12. Vamos a ver cómo Dios tiene preparado al pueblo judío toda su salvación durante la tribulación.
durante la tribulación, es decir, durante los 12, durante los 7 años. Pero bien, vamos a alcanzar a Mateo. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Está diciendo a los judíos que están en Judea, porque va a haber judíos que todavía no hayan llegado a Judea. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, es decir, no regresen por cosas que no valen la pena. No regresen. Versículo 18, 24, 18. 19, versículo 24, 19. Dice, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Vean por qué, hermanos. Imagínense que hay mujeres que cuando todo esto es algo más grande de lo que ocurrió cuando los griegos invadieron a Judea, ¿verdad? Llegó un momento en que los griegos invadieron a Judea y tomaban a las mujeres, ¿verdad? Primero lo que hicieron fue meterse al templo y hacer sacrificios con puercos. ¿Sí? Segunda, agarraban a las mujeres en la calle, ¿verdad? Y estuvieran mujeres esperando bebés o mujeres, ¿verdad?, sin esperar bebé. De todos modos agarraban las lanzas y se las metían en los vientres. ¿Sí? A los niños, a los pequeños, ¿verdad?, los agarraban, los azotaban contra los muros de las casas. Todo eso ocurría, dice. Por eso, y todo eso era menos de lo que va a ocurrir, o que le va a ocurrir al pueblo judío durante la gran tribulación. Lo que le va a ocurrir al pueblo judío durante la gran tribulación. Por eso dice el versículo 19, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? Porque la huida va a ser ¿en qué? ¿Hacia dónde? Hacia los montes. Hacia lo alto, hacia los montes. Hacia los montes, pero tienen que pasar por el desierto. Entonces, el desierto por la mañana es muy caliente, pero por la noche es muy frío. Tan fría que se cristaliza la arena. Bien. Ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice, va a haber algo terrible para el pueblo judío. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Hoy mucha gente entiende que los días en cuanto a la adoración de hora, no es eso, hermanos. Dice, si aquellos días no fuesen acortados, es decir, si aquellos días, ¿verdad?, se prolongasen más, ¿verdad?, en lugar de ser 30, 40 días, ¿verdad?, que en este caso van a ser ¿cuántos? 1260 días, ¿verdad?, como dice la escritura. Si fueran más días, dice, ninguno sería salvo. Ninguno sería salvo. ¿Por qué? Porque no iban a aguantar la presión que iba a ejercer el mundo sobre los judíos. La presión va a ser tremenda, hermanos. Tremenda. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, que van a ser menos cantidad. Van a ser, ¿cuántos dijimos? 3 años y medio y otros 3 años y medio más. Bien.
Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús, durante la tribulación, no va a venir al mundo, ni en el arrebatamiento va a llegar al mundo. El arrebatamiento va a ser hasta las nubes. Y entonces los que han leído la Biblia, los que ya sean judíos o familiares de los cristianos que fueron arrebatados, ¿verdad?, se acuerdan acerca de esto, deben de entender que Jesús no va a llegar después del arrebatamiento, no va a llegar hasta después de 7 años. Y que si salen más Cristos, o gente que diga que son Cristo, aun hagan lo que hagan como señales, hagan los milagros que hagan, dicen, no les deben de creer como el Cristo. Por eso dice aquí, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible. O sea, no van a engañar, aún a los escogidos, no los van a engañar a los escogidos. Dice, si fuere manera, harán tantas cosas de tal manera que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. Vamos a ver estos escogidos. Piensen bien. Dijimos que esto es para qué, que del versículo 14 en adelante, 13 en adelante, de aquí de Mateo, pertenece a la ¿qué? Gran tribulación. Los escogidos de aquí no son los arrebatados. Los arrebatados ya están en el cielo en este momento, y esos escogidos son los escogidos que van a estar en la gran tribulación. Es decir, judíos que después del arrebatamiento les van a predicar los 144,000. 144,000 judíos o 144,000 israelitas de todas las naciones se van a levantar y van a predicarle a los judíos, primero a los judíos. Y estos mismos israelitas les van a predicar al mundo. ¿Verdad? Por eso dice acá en el versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces tendrá, ¿sí? La predicación a todas las naciones no es antes del arrebatamiento, es durante la tribulación. El gran problema hoy en día es que no sabemos, o los predicadores no saben distinguir entre lo que pasa antes del arrebatamiento y lo que ocurre durante los 7 años de gran tribulación. Pero los 144,000 todavía no se cumplen, ¿no? Todavía no están completos. Sí, los 144,000 no son los que dicen los testigos. No. Los 144,000 son de sangre hebrea, no son de los... Son las 12 tribus, ¿no? Las 12 tribus. ¿Sí? No es como dicen los testigos que salen de los testigos, no es cierto, eso es mentira. ¿Por qué? Porque vamos rápidamente a Apocalipsis. Para que vean. Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. Así. Sí, son israelitas, nada de los testigos, eso es mentira.
Está en su corazón nada más y en su pensamiento. Es idéntica a eso. Bien, pues vamos a Mateo. Apocalipsis 7, 4 en adelante. Bien. El problema de hoy de los teólogos es que no alcanzan, ¿verdad? 7-4. 7-4. El gran problema de entender la Biblia es ubicar los tiempos. Y eso solamente lo puede dar el Espíritu Santo. Miren, vamos a Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2:26. Aquí le está hablando al ángel que está en la iglesia de Tiatira y dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Está hablando a los pastores, fíjense bien, ¿eh? Y este que venciere, ¿verdad?, que va a recibir autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Dar la estrella de la mañana, vamos a Pedro, vamos a las cartas de Pedro. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bien. Aquí está hablando de profecía. Dice, aquí en Apocalipsis dice el Señor que al que hiciere todas las cosas y venciere, ¿verdad?, es decir, que cambiare su actitud y todo lo que ahí el Señor demanda de estos pastores, dice, yo le daré la estrella de la mañana, es decir, el entendimiento de la profecía en Apocalipsis. El entendimiento de la profecía de Apocalipsis. Por eso no todos los pastores van a poder predicar y enseñar Apocalipsis, no todos. Solamente los que el Señor les dé el lucero de la mañana para que ellos entiendan la profecía. ¿Bien? Ahora bien. Vamos a regresar entonces a Mateo 24. Vean versículo 26. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esa venida del Hijo del Hombre está aquí. Es esta. ¿Sí? Dice, como va a ser tan rápido, ¿verdad?, no pueden ustedes estar creyéndolos, ¿verdad?, a los que les digan, miren, aquí está en el desierto, o miren, está aquí en los aposentos. Dice, no lo crean. No lo crean. ¿Por qué? Porque la venida del Hijo del Hombre va a ser ¿qué? En un abrir y cerrar de ojos. Y la
segunda, la otra llegada del Señor a la tierra va a ser aquí, al término de los 7 años. Al término de los 7 años. El versículo 28 dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ya di ese estudio, quiero acordar ahorita, la verdad no me acuerdo, pero vamos a después a ver eso. Pero eso lo van a ver las personas que no lo van a ver todos, no lo van a ver los cristianos. Acuérdense, esto habla para el pueblo judío, lo que va a ocurrir en Israel. Por ejemplo, cuando Jesús subió al cielo, lo vieron los apóstoles nomás, y no lo vio la gente pagana. No, cuando subió al cielo lo vieron más gente, más creyentes. Después lo vamos a ver eso. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ahora sí, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Sí? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Y enviarán, ¿esto qué es, hermanos? Dice, viniendo sobre las nubes del cielo, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Fíjense bien, Mateo 24 no habla en un orden cronológico, va y regresa, ¿va? Habla de los últimos tiempos antes del arrebatamiento. Después se adentra en los 7 años de gran tribulación y luego vuelve a regresar ¿a qué? A hablar del arrebatamiento. Vean, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre dice que va a ser como los días de Noé. ¿Qué caracteriza a los días de Noé? La incredulidad. La incredulidad. Va a estar en aumento. Ya hemos hablado acerca de las 3 generaciones perversas, ¿no? La de Noé, la de nuestro Señor Jesucristo y esta generación. Dice, así como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día que uno entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, lleno de incredulidad va a estar el mundo va a estar lleno de incredulidad, el mundo va a estar lleno de maldad, el mundo va a estar llena de mucho gozo, ¿verdad? Porque dice, la escritura dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el mal sobre ellos, ¿verdad? Pero ahí habla otra cosa. Dice, la
las falsas profecías se van a cerrar las iglesias. Dice que en los días de sufrimientos que les dará la luna, dejará dar la luz de las estrellas. ¿En dónde? En el 29. Eso primero lo vamos a discernir, ¿sale? Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino y la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Miren, mis hermanos, del 14 para acá, ¿verdad? Hasta el 17, las iglesias estábamos esperando la llegada y el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y se hicieron grandes, ¿verdad? Sí, muchos hicimos pronósticos, otros hablaron acerca de esto, y toda la iglesia de Cristo se convulsionó, ¿verdad? Sin embargo, ha pasado el tiempo y no ha venido el arrebatamiento. ¿Por qué? Aquí la Biblia dice muy claramente esto. Dice, si supiésemos cuándo va a venir, deberíamos estar velando. ¿Quiénes? Los pastores. Deberíamos estar velando los predicadores. Los mismos congregantes deberían estar velando, porque el Señor va a venir cuando nadie lo espera. Y hermanos, quizá no pase este año en que se ocurra esto, no lo sé. Ya no me atrevo a decir cuándo, ¿no? Pero si ocurriera este año, no sería extraño. ¿Sí? No sería extraño. Pero dice, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? De todos modos, nosotros tenemos, ¿cuál es el alimento último, hermanos, de la Biblia, de la que estamos hablando ahorita? Y el alimento a tiempo es que miremos a santidad. A santidad. Y la única manera de que una iglesia o que un congregante o que un cristiano entre en santidad, la única manera es en obediencia a Dios. Hay otra manera. Por eso los pastores tenemos que estar hablando cada día más y más y más y más de santidad a la iglesia. Es decir, de obediencia a Dios. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, es decir, empezar a lastimarlos, ¿no? Y hermanos, hay muchas maneras de golpear a la iglesia. Primero, poniéndoles cargas duras de llevar a cabo, ¿no? Porque santidad es obediencia a Dios, no al hombre. Obediencia a Dios, no al hombre. Dice, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Es decir, comer y beber con los borrachos no quiere decir que el pastor se va a poner a emborrachar, no, sino borrachos, ¿verdad? Quiere decir inconscientes, es decir, que se ponga a platicar, a convivir con los inconscientes, con aquellos que no tienen todavía discernimiento de la Escritura, aquellos que no tienen discernimiento de las profecías. Eso es estar comiendo y bebiendo con los borrachos. Y así muchos pastores hoy en día empiezan
hacer especulaciones acerca de esto y empiezan a meterse en Honduras, cuando la escritura es la que debemos estar analizando, pero sobre todo lo que dice el versículo 45, darles el alimento a tiempo, es decir, estar y insistir sobre la santidad a la iglesia. Bien. Y comenzarle a golpear a sus consiervos, aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ahora fíjense bien, en ese entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. En ese entonces, no dice que después, dice en ese entonces, es decir, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas serán prudentes y 5 insensatas. Y hemos dicho que 10 quiere decir totalidad. 5, número indeterminado, unas sí y unas no. No la mitad y la mitad, no es así. Unas sí y unas no. ¿Cuántas? No sabemos. Las insensatas, ya sabemos que estas vírgenes son la representación de las congregaciones, ¿verdad? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, es decir, dice la escritura que lámpara es a nuestros ojos su palabra. Sí, tomaron sus Biblias, pero no tenían el conocimiento de la escritura. No había Espíritu Santo, no había discernimiento del Espíritu Santo. No es que no estuviera el Espíritu Santo ahí, no, sino que no había luz al entendimiento de la palabra. ¿Sí? Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, es decir, tenían el Espíritu Santo, el discernimiento del Espíritu Santo, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron, es decir, todas las iglesias que estuvieron a punto de caer, todas. No dice que unas, todas cabecearon, todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que aquí viene el esposo, salida de recibirle. La medianoche. La medianoche, hermanos, es lo más oscuro. Cuando todo esté más oscuro, ¿verdad? Cuando todo está más pesado, cuando todo esté lo más grave, ¿verdad? Que va a ocurrir dentro de lo que es antes del arrebatamiento, dice, entonces va a haber un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las iglesias dijeron, ya, ahora sí ya va a llegar. Ahora, ¿cuándo va a ser esa medianoche, hermanos? ¿Cuál es la señal grande? La aparición del anticristo. La aparición del anticristo. Primero la apostasía ya está. Pero dice, primero va a venir la apostasía y después ¿qué? La manifestación del hombre de pecado. Entonces, esa parte más oscura, ¿no? es cuando se va a presentar. Y entonces las iglesias dijimos que vamos a saber, ¿verdad? La iglesia de Cristo va a saber que viene ya el anticristo, porque ya está la señal más grande, ¿verdad? Entonces dicen, el clamor de la iglesia, ¿no? Aquí viene el esposo, salir a recibirle. En todas aquellas
vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Decían: tenemos Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va de esta congregación porque no estuvo, ¿qué? En santidad. Se apaga. No dice que no tenía, no. Está hablando de que sí tenían, pero que se estaban apagando, ¿no? Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Es decir, vayan a los que saben, ¿verdad? A los que saben acerca de esto. Pero mientras ellas iban a comprar, es decir, a cambiar, ¿verdad? Dijeron: vamos a cambiar, y ahora sí vamos a entrar a santidad, ahora sí vamos a entrar en la obediencia a Dios. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas